Antiguamente, cuando en nuestro país no existían los cementerios, las personas eran sepultadas literalmente en cualquier lugar. Por ejemplo, en los patios de las casas, la parte alta de los cerros, muchos cuerpos eran lanzados a los acantilados, al mar, o otros simplemente los dejaban en las veredas de las calles para que otros se hiciera cargo del problema. Lamentablemente, esto solo pasaba con las personas de clase social baja, ya que las personas de clase social alta, ellos tenían la posibilidad de ser sepultados en las catacumbas de las iglesias más importantes de cada ciudad o también en zanjas que se hacían alrededor de estas. Todo esto termina en el año 1821, cuando el señor Bernardo Higgins decreta la Ley General de Cementerios. El primer cementerio que se crea acá en Valparaíso es el número 1 de Cerro Panteón, en el año 1825. 20 años más tarde, en el año 1845, se crea el cementerio número 2 del mismo cerro, Cerro Panteón. Cabe destacar que ambos cementerios fueron creados solamente para las personas de clase social alta y para todos aquellos que profesaban la religión católica. Pese a que en este tiempo ya existían 2 cementerios en nuestra ciudad, todavía quedaba mucha gente que no podía optar a una digna sepultura, ya sea o porque no tenían plata o porque no eran católicos. Esto se acaba en el año 1883, cuando llegan las leyes laicas. ¿Qué decían estas leyes? O mejor dicho, ¿qué hicieron estas leyes? Le quitaron mucho poder a la Iglesia Católica. El poder que, por ejemplo, tenían sobre los matrimonios, las defunciones y los nacimientos. Y se crea, a raíz de esto, el registro civil. Y también estas leyes hacen que los cementerios dejen de ser estrictamente católicos. En el año 1887 se crea este lugar, el cementerio número 3 de Playa Ancha, acá en Valparaíso, que llega a ser una gran solución a todos estos problemas de la época, ya que en este lugar no se discrimina, por así decirlo, a las personas ni por clase social ni por credo religioso. Este cementerio, como ya les decía, fue creado en el año 1887, tiene 16 hectáreas, lo que lo hace el cementerio más grande de la quinta región y el segundo más grande de nuestro país, llevándose el número 1, digamos, en dimensión, el Cementerio General de Santiago con 86 hectáreas. En esta parte del cementerio 3 de Playa Ancha nos encontramos en el mausoleo de la compañía Interoceánica. ¿Qué historias tiene este lugar? Acá viajamos hacia el año 1967, específicamente el 8 de agosto, zarpa desde el puerto de Coquimbo el buque metalero Santa Fe con un cargamento de hierro. Su destino, el puerto de San Nicolás, en Argentina. Lo que significaba que esta embarcación tenía que pasar por el extremo sur de nuestro país. Y justamente, ya muy cerca del estrecho de Magallanes, de un momento a otro, se perdió toda comunicación con esta embarcación. Estamos en el 2020 y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con este buque. El buque desapareció por completo. Las labores de búsqueda duraron 2 semanas, sin éxito. Y como digo, nunca apareció nada del barco, ni los tripulantes, ni ningún objeto que saliera al mar a flotar. Nada. Se perdió todo. Después del tiempo aquí se toman 2 medidas. La primera es realizar un cenotafio en este lugar. ¿Qué significa un cenotafio? Hacer un funeral simbólico que en un pequeño ataúd se colocaron pertenencias de estos tripulantes. Y lo otro, se colocó una placa que estamos mostrando en este momento, que recuerda a los tripulantes de esta embarcación. Y ojo que esta placa tiene un gran detalle. Nunca habla de fallecidos, habla de desaparecidos. Como otro dato, algunas de estas mujeres, las esposas de estos hombres, ninguna de ellas rehizo su vida. O sea, me refiero que nunca se casó o tuvo otra pareja, porque ellas íntimamente tenían esa sensación o esperanza de que estos tripulantes estaban en alguna parte con vida. Bueno, esa es la historia que está relacionada con este mausoleo que es de la compañía Interoceánica. Estamos en uno de los lugares quizás más visitados que tiene el cementerio 3 de Playa Ancha,
y corresponde a la animita, ojo, no tumba, animita del señor Émile Dumas. ¿Quién fue este señor? Un hombre francés, aunque hay algunas biografías que dicen que él pudo haber sido colombiano, puesto que vivió por mucho tiempo en aquel país, pero lo oficial es que él fue francés. Y fue un hombre también muy conocido alrededor del mundo y por distintos motivos. Por ejemplo, en Colombia supuestamente haber sido un líder revolucionario. En Francia también se le recuerda porque fue un destacado actor. Un esforzado minero en Perú, pero acá en Chile tiene la triste fama de haberse hecho conocido por ser uno de los primeros asesinos en serie que hubo en nuestro país y también por esto mismo por haber sido el primer condenado a la pena de muerte legalizada que hubo en Chile. Su historia en nuestro país se marca entre los años 1905 y 1907, después de haber asesinado a 4 grandes magnates empresarios extranjeros que vivían en nuestro país y que se decía que eran muy negreros con sus trabajadores. La leyenda de Dumas cuenta que él habría asesinado a estos 4 grandes magnates, a estos 4 grandes empresarios, como una forma así de él poder cobrar venganza por los malos tratos que estos señores les daban a sus trabajadores. Trabajadores que por lo demás eran todos chilenos. A 3 de sus víctimas los mata en Santiago y a su 4ª víctima lo asesina acá en Valparaíso. En junio de 1906, y tras intentar asesinar al que iba a ser su 5ª víctima, un dentista inglés de nombre Charles Davis, a Dumas lo atrapan en las cercanías de lo que hoy conocemos acá en Valparaíso como la Plaza Aníbal Pinto y lo trasladan a la hoy en día ex cárcel de Valparaíso. Y es allí que se da lugar a la primera pena de muerte legalizada que hubo en Chile. Durante su estadía en la cárcel, a Dumas le conceden sus 2 últimos deseos. El primero era pasar todo el día con su esposa, la señora Úrsula Morales, y el segundo deseo era no ser vendado al momento de su ejecución. Esto quiere decir que el señor Émile Dumas no quería que le pusieran la típica venda en los ojos que le ponían a los que iban a ser fusilados, ya que él quería ver y mirar fijamente a cada uno de sus fusileros y dejarlos a ellos con la conciencia un poco intranquila, al saber estos señores que Émile Dumas los había visto antes de morir. Llega el 26 de marzo de 1907, el día en que Dumas debe pagar por todos los crímenes que supuestamente habría cometido. Cuenta su historia que a él lo sacan al patio de la cárcel, lo sientan en el banquillo de fusilamiento y él, estando muy tranquilo fumándose un habano, le dice en un tono bastante irónico al pelotón de 4 fusileros que tenía enfrente: disparad y apuntad bien al corazón. Luego de esto se da la orden de fuego, Dumas cae muerto y es trasladado a este cementerio, pero a una fosa común. Y acá la gente que se dividía un poco en dos el tema, ya que estaba la gente que creía en la inocencia de Dumas, puesto que él siempre se consideró inocente ante todos los crímenes que le habían sido culpados, y también estaba la gente que creía que efectivamente él habría cometido estos asesinatos, pero por una causa justa. Entonces todos ellos en cierta forma se reúnen y le empiezan a exigir a las autoridades del cementerio de aquella época que Dumas sea trasladado desde esta fosa común a una tumba individual para así en cierta forma rendirle culto. Efectivamente esto se realiza, pero lamentablemente con los distintos movimientos de tierra que han habido en este cementerio, por ejemplo, la construcción de mausoleos y distintos otros sectores, y también con la construcción, entre comillas, del camino costero, porque recordemos que el cementerio, uno de los perímetros del cementerio llegaba hasta donde empieza el acantilado, es por todo esto que el cuerpo de Dumas se pierde. Es a raíz de esto que se crea una animita en su honor. Émile Dumas, antes de morir, dice 2 grandes frases que se recuerdan hasta hoy en día. La primera es: ustedes necesitan a alguien a quien culpar, y ese alguien soy yo. Muero pues inocente ante todo lo que se me ha sido culpado. Y la segunda frase, que antiguamente incluso estaba escrita en un mural que había en este lugar, decía: para ustedes seré un asesino, refiriéndose a las autoridades, pero para el pueblo seré un santo, literal. Y esto claramente queda atestiguado por todas las placas de agradecimiento que podemos ver en este lugar. Las flores y los regalos que la gente le trae prácticamente todos los días al señor Dumas. Se dice que el ánima de Émile Dumas es bastante milagrosa, pero que a la misma vez es bastante cobradora, que si tú no cumples tu parte de la manda, él se haría cargo de recordarte que tienes que venir a este lugar a dejar las flores o las velas que le prometiste mediante tus sueños o los sueños de tus familiares directos. Y también se dice que estos sueños no serían para nada agradables. Dentro de la historia de Émile Dumas, con el paso del tiempo se han creado algunos mitos. Quizás el más importante o el que más se conoce acá en Valparaíso es que él le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y es por eso que acá en el puerto a él se le conoce como el santo pagano del puerto o el Robin Hood porteño.
Lo más probable es que muchos de ustedes no recuerden lo que ocurrió un jueves 16 de agosto del año 1906. A eso de las 19:30 horas, muchas familias se estaban preparando para cenar, para comer. Pero obviamente muchos de ellos no tenían cómo saber que a las 19:50 horas ocurriría un gran terremoto con epicentro en la ciudad de Valparaíso. Un terremoto de 8,2 grados. El miedo fue total. La destrucción no fue tanto, pero mucha gente se sintió más segura estando al exterior de sus hogares, en la calle. Pero aquí se repite un poco lo mismo. Obviamente los vecinos no tenían cómo saber que a las 20:06 minutos ocurriría un segundo terremoto. Y según relatos de la época, este terremoto podría haber alcanzado los 10 grados en la escala de Mercalli. Lo que no votó el primer terremoto, el segundo se encargó de dejarlo todo en el suelo, sobre todo lo que es el centro de la ciudad de Valparaíso. Incendios, fallecidos, damnificados. Con este terremoto hubo cerca de 2.800 fallecidos. Y ustedes dirán, ¿qué relación tiene con esta parte del cementerio T de Playa Ancha? Porque a este lugar llegaron aproximadamente 1.500 cuerpos. Esos 1.500 cuerpos, muchos de ellos tuvieron la suerte de tener una sepultura, un lugar donde ser sepultado, enterrado, porque el resto, lisa y llanamente, no tuvo donde ser sepultado. Muchos cuerpos fueron instalados en una fosa común. La más famosa fue en el Cerro Merced, que en ese lugar se construyó la Cruz de los Muertos. Pero comenzaron a pasar los años y la gente llegó a ese lugar, comenzaron a construir sus casas. Casas que la construyeron sobre los fallecidos. Esta cruz se saca, la Cruz de los Muertos, y en el lugar se construye una plaza. Y esta plaza existe hasta el día de hoy, que es conocida como la Plaza del Recuerdo. Como decía, me detengo en este lugar porque hacia la parte alta del cementerio se construyeron las fosas comunes, donde fueron sepultados estos cerca de 1.500 cuerpos. Nos encontramos en las puertas del cementerio o cuartel alemán, un lugar creado en el año 1916 por la comunidad alemana que residía en Valparaíso en aquel tiempo. En este lugar, y aunque suene obvio, solamente hay alemanes sepultados, descendientes directos de ellos y también voluntarios de la Compañía de Bomberos Germania de Valparaíso. Este lugar llama poderosamente la atención porque está cerrado al público en general. Hay varias teorías que explican el porqué de esto, pero la que más suena, la que más llama la atención, es la que dice que las primeras personas que fueron sepultadas en este lugar fueron enterradas con sus pertenencias más valiosas, llámese joyas, dineros o documentos importantes, y como una forma así de ellos estar resguardados ante posibles robos o saqueos en sus tumbas, decidieron que este lugar estuviese cerrado para el público en general. Sin embargo, años atrás, este lugar permanecía abierto para el público ciertos días a la semana, para que la gente pudiese conocer este cementerio. Pero lamentablemente esto se acabó, ya que dentro de este cementerio, en la parte de arriba de este lugar, hay una pileta, que en aquel tiempo tenía agua y tenía pececitos de colores. Entonces, ¿qué hacía lamentablemente el buen chileno? Cuando veía las puertas abiertas de este lugar, venía con su bolsita, sacaba un pececito y llegaba con mascota nueva a la casa. Lamentablemente esto, como les decía, de dejar ciertos días a la semana este cementerio abierto, se acabó a raíz de esto. Hemos tenido algunos turistas que nos han dicho y que han tenido la oportunidad de conocer cementerios en Europa, que este lugar es muy parecido a los cementerios de Europa, pero a menor escala. Este lugar por dentro es totalmente distinto a lo que se puede ver en el resto del cementerio. Tiene un orden totalmente distinto, las tumbas son la mayoría a ras de piso, no hay muchas construcciones en altura como por ejemplo mausoleos o nichos. Nos encontramos en este minuto en una de las calles más conocidas que tiene el cementerio de Playa Ancha, que es la calle Tropical. Y este vértice donde estoy yo en este minuto, créanme que es súper importante en la historia del cementerio número 3. Porque desde este lugar, de esta calle Tropical, hacia arriba, podríamos decir que hacia la población Pacífico, y desde este lugar a mi izquierda, hacia lo que es la UPLA, podríamos definirlo así, eran los perímetros, digamos, iniciales del cementerio 3 de Playa Ancha. Los perímetros iniciales. ¿Por qué digo iniciales? Porque, ¿cómo es la historia de este lugar? Si te hablan de 1887 o 1892 como la fecha de este cementerio, te podría decir que ambas están correctas.
Porque la de 1887 es súper importante, ya que en esos años atacó el cólera a la ciudad de Valparaíso, en rigor a todo Chile, pero aquí en Valparaíso dio fuertemente, dejando cerca de 12.000 fallecidos. ¿Qué se hizo con tanto fallecido? Primero se construye un cementerio en la Quebrada Jaime, una referencia es en la Avenida Francia hacia arriba. Ahí se construye un cementerio. Pero esto no dio abasto. Y en este lugar, que era un peladero, aquí es donde se comienzan a lanzar cuerpos. Por eso decía que 1887 está bien, ya que en el año 1892 ya se reglamenta oficialmente como el cementerio 3 de Playa Ancha. Ahora, con este tema del cólera, un poco más abajo, también aquí en este mismo cerro, en Playa Ancha, existe el Hospital Psiquiátrico El Salvador. ¿Pero qué es lo que era eso antiguamente? Eso era un lazareto. Y en este lazareto llegaban los enfermos infecciosos del cólera, los cuales, cuando lamentablemente fallecían, eran sepultados a un costado en el cementerio de Waddington, o también conocido como el antiguo cementerio 3 de Playa Ancha. La referencia, ese cementerio estaba donde está la UPLA hoy en día. Ahí, pero al hacerse tan pequeño y ya con los cuerpos que se estaban lanzando en este lugar, por eso decía que en 1892 el cementerio 3 se reglamenta como tal. Toda esta gran pared de nichos, que incluso llega hasta la parte más alta del cementerio, por ejemplo donde está la animita de Don Emile Doa, es una de las murallas más antiguas que tiene este cementerio. ¿Y cuál es la particularidad de estas murallas? Es que todas las caras que están mirando hacia arriba, como por ejemplo esta que está a mi espalda, son las primeras zonas de párvulos que se crearon en el cementerio. ¿Qué quiero decir con párvulos? Solamente niños sepultados en este lugar. Estas murallas son tan antiguas que la fecha de fallecimiento de estos pequeños están desde, por ejemplo, 1907, 1925, 1919. Ahora, quizá ustedes se preguntan por qué existen este tipo de lugares solamente para que los niños sean sepultados acá. Esto se debe a una creencia que existía hace mucho tiempo, que la gente creía que era indebido sepultar en el mismo lugar a un niño que a un adulto. ¿Por qué? Porque la inocencia y la pureza propia de un pequeño podía verse contaminada por los posibles pecados que pudiese tener algún adulto. Y es por eso que se empezaron a crear estas zonas para que solamente los niños fueran sepultados allí. Obviamente, esto de sepultar a los niños tan lejos del resto de la familia ya no se ve mucho hoy en día. Y es por esto también que este tipo de paredes se ve tan abandonada. También otro de los motivos del abandono de estos lugares es, por ejemplo, los espacios vacíos que están en la parte alta. Esto se debe a que lo más probable los padres que tuviesen algún niño, algún hijo sepultado en este lugar, lo hayan trasladado a un lugar más cercano quizá al resto de la familia, a un mausoleo familiar, a una tumba familiar. Y es por eso que, como les decía, se ven los espacios vacíos en esta muralla. A pesar de que estas murallas se ven tan abandonadas, hay ciertas fechas del año importantes, como por ejemplo Navidad, el 1 de noviembre, o de hecho el Día del Niño, en que estas murallas cobran un poquito más de color. Porque las personas que conocen el estado de estas tumbas, cuando pasan por acá, vienen a ver quizás a un familiar de ellos, pasan por acá y les dejan un pequeño presente, una flor o incluso un juguete. Esta es una manera de no dejar en el olvido a estos pequeños niños y niñas que están sepultadas en estos lugares tan antiguos del cementerio número 3 de Playa Ancha. Cuartel KL del cementerio 3 de Playa Ancha.
la K y la L están juntas, así como también existe el cuartel N y cuartel H. Este lugar podríamos decir que tiene historias bien especiales, pero me voy a referir a un específico, a un fenómeno que se ha dado en el último tiempo y que varias personas han señalado que le ha ocurrido. Por algún motivo se han perdido dentro del cementerio 3, han llegado a este lugar y buscando la salida se han encontrado con una anciana que le ha ofrecido ayuda a encontrar la salida y le dice: bajen por este lugar, doblen a la derecha, luego a la izquierda y van a llegar a la puerta. La gente, muy agradecida, se despide de esta anciana, comienzan a caminar, luego voltean y es donde viene el misterio. Muchos relatan que le ha pasado esto, que esta anciana ha desaparecido. Esta historia ha tomado mucha fuerza con el tiempo. Como digo, hay varios relatos de personas, de gente que le ha ocurrido esta experiencia. Y lo otro, que también tiene relación con el cuartel KL, personas que han venido a ver un ser querido, le han venido a dejar flores, también han señalado que en ciertas oportunidades se le ha acercado a un anciano a ofrecer ayuda. Las personas obviamente le dicen que no, muchas gracias, siguen haciendo lo que estaban haciendo, giran y esta anciana ha desaparecido. Es uno de los grandes misterios que tiene el cementerio 3 de Playa Ancha, los bloques KL. Esta es sin duda una de las historias más conocidas que tiene el cementerio 3 de Playa Ancha. Es la historia del señor Martín Busca Vilanova, el hombre que se dice habría hecho un pacto con el diablo y que también aparentemente lo habría engañado. Pero para que entiendan un poco cómo fue que pasó esto del supuesto pacto, tenemos que contarles un poquito acerca de la historia de este hombre. El señor Martín Busca Vilanova, un hombre español que llega a Sudamérica a principios del 1900. Él llega escapando de la pobreza y también de las pestes que atacaron a Garriguella, el pueblo en donde él vivía en España. Este señor primero pasa por Argentina, pero tiene que dejar rápidamente aquel país, ya que lamentablemente el gobierno argentino de aquel tiempo no trató muy bien a los inmigrantes. Entonces el señor Martín Busca decide venirse a Chile y se establece al interior de la quinta región, específicamente en Casablanca. Este hombre venía con lo mínimo. Muchas veces no tenía para comer o para vestirse y tenía que hacer trabajos menores para poder él sobrevivir, como por ejemplo lavar ropa ajena. Pero esto obviamente nunca le era suficiente, nunca le alcanzaba. Sin embargo, se dice que este señor de la noche a la mañana pasa de ser prácticamente un mendigo a convertirse en uno de los hombres más ricos de la zona de aquel tiempo. Compró un terreno y fundó lo que hoy en día se conoce como el Fundo Lovalle. Tenía su propia lechería, mucha gente que trabajaba para él y vivía obviamente también en una gran casona. Y con esto comienzan las sospechas de la gente de Casablanca, quienes no entendían cómo ni de dónde había nacido este nuevo rico. De dónde el señor Martín Busca, que antes era casi un mendigo, había sacado toda su fortuna. Se empezó a hablar de unas extrañas visitas que recibía el señor Martín Busca en su casa. Se hablaba de una gran carroza negra tirada por caballos negros que llegaba prácticamente todas las noches a la casa del señor Martín Busca. Y es allí donde comienza a correr el rumor, o nace el mito, de que el señor Martín Busca Vilanova habría hecho un pacto con el diablo. ¿Y en qué consistía este supuesto pacto? En que el diablo le entregaba a él todo tipo de riquezas y poder, y a cambio, cuando Martín Busca muriera y su cuerpo tocara la tierra, el diablo podría venir a buscar su alma. Sin embargo, este señor fue bastante astuto, ya que antes de morir manda construir este mausoleo en forma de cripta oval totalmente antisísmico. En el centro del mausoleo está el sarcófago que contiene su cuerpo, sarcófago que está posado sobre 4 patas de felino con 6 dedos cada una. Esto de los 6 dedos en cada pata se dice que puede ser en tono de burla al número de la bestia, ya que supuestamente el pacto decía que cuando su cuerpo tocara la tierra, el diablo podía llevarse su alma. Y como ustedes pueden ver, su cuerpo hasta el día de hoy no ha tocado la tierra, por ende habría engañado al diablo. Este señor es muy conocido o muy recordado en el sector de Casablanca, ya que
se recuerda porque fue un muy buen jefe, un jefe muy cercano a sus trabajadores, tanto así que en el cementerio de Casablanca hay una gran pared de nichos que dice donación de Martín Busca a sus trabajadores. Este lugar se construye en el año 1945. Desde esa fecha a la actualidad, 4 terremotos. El lugar está intacto. Los daños que se ven es producto solamente por el desgaste de material. Pero aquí también nace un segundo mito. Personas decían que este era el lugar más cercano para tener contacto con el demonio, porque supuestamente el demonio rondaría este lugar, esperando que el cuerpo de Martín tocara tierra. Y es por eso que mucha gente se aprovechó de esto y venía a hacer supuestamente contactos con el demonio. Por eso la gran cantidad de cruces rayados que tiene el sarcófago. Estamos en esta parte del cementerio 3, un lugar bien especial que tiene este lugar, porque a un costado está la zona de párvulos, o sea, son los niños sepultados en la zona de tierra. Por eso digo que es una zona bien especial. Pero aquí, hace un par de años, específicamente en junio del año 2010, pasó un fenómeno bastante extraño. Aquí, en este minuto, vamos a exhibir una fotografía, pero primero necesito que la vean. Bueno, quizás al ver esta fotografía algunos se habrán dado cuenta, otros no, pero al centro pareciera que hay la figura de un niño. O sea, como que algo apareció en este sector. Aquí hay que destacar que esta fotografía no fue tomada por parte del equipo de TNC, sino que fue tomada por un turista que asistió a nuestro tour. Este chico, en ese tiempo, tomó la foto con una cámara digital, al día siguiente pasa las fotos a su computador y se encuentra con esta tremenda sorpresa. ¿Y qué es lo que hace? Obviamente nos envía la foto a nosotros. Y aquí debo ser bastante sincero en esta parte, porque al ver la fotografía, nosotros dijimos, ¿cómo un niño en la zona de párvulos? Pero como equipo tenemos el deber de investigar todo el material que nos llega, fotografías, videos, audios. ¿Qué hicimos? Sabíamos que este era el lugar, vinimos con nuestra cámara fotográfica y tomamos 7, 8 fotos. Y créanme que en estas 7, 8 fotos, este supuesto niño volvía a aparecer. Lo que ustedes vieron no es niño, niña, guagua, nada de eso. Es solamente un efecto óptico. ¿Cómo sostuvo? La persona que tomó la foto la tomó en este sector que estamos mostrando ahora, y unas bancas que estaban antiguamente, que hoy día no existen, alineadas estas bancas desde el punto de la fotografía, parecía un niño, pero no es nada más que eso. Ahora, en la fotografía también salen unas esferas, que quizás los que se manejan en estos temas podrían decir que son orbs. En este caso, es solamente polvo en suspensión, porque justamente fue en la zona de tierra. Ahora, siempre como equipo comentamos que por suerte esta fotografía cayó en otras manos, porque si hubiera caído en otras manos, en otras partes del mundo, y quizás aquí también en Chile, grupos que se dedican a hacer supuestas investigaciones paranormales, hubieran presentado esto como el niño que se pasea en el cementerio de Playa Ancha. Y lo vuelvo a reiterar, esto no es niño ni niña, es un efecto óptico y también es un efecto conocido como pareidolia. Es cuando nuestro cerebro nos engaña con ciertas imágenes y que nuestro cerebro nos dice, ah, ve esto. El mejor ejemplo son las nubes. Uno de los lugares también bien conocidos en el cementerio 3 es el cuartel H, donde nos encontramos en este momento. En todos estos años de tour nos hemos dado cuenta de algo bien especial que tiene este lugar. Podríamos decir que tiene una triste estadística. Aquí hay muchas personas sepultadas, las cuales murieron trágicamente. Vamos a mencionar algunos incidentes. Por ejemplo, 17 de febrero de 1986, localidad Queronque. Chocaron 2 trenes de frente, murieron más de 50 personas. Hay algunos de ellos, víctimas, que están sepultadas en este lugar. El 4 de septiembre del año 1993 se produce un incendio en una discoteca en el centro de Valparaíso, específicamente en calle Chacabuco, la Divine. Una discoteca especialmente creada para el público de diversidad sexual. Bueno, sobre esto hay muchos mitos
que la incendiaron, que fue un ataque homofóbico. Bueno, sea como sea, cerca de las 16 víctimas hay algunos de ellos también que están sepultados en este lugar. Un poco más abajo, en la zona baja, está Denis Gómez, un alpinista que murió congelado. Pero hoy vamos a contar una historia que está en el olvido y creo que muchos porteños, gente de la región y del país, no deben conocer esta historia. Pero el Cementerio 3 de Playa Ancha se encarga de recordar estas historias que nos afectaron como país. Vamos a ir a un lugar bien especial que tiene este sector. Llegamos a una zona bien especial que tiene el Cementerio 3 de Playa Ancha. Quizás esta historia sea desconocida para la mayoría de ustedes. Si bien es cierto, al interior de este lugar hablamos del accidente de Queronqui, el cual ocurre el 17 de febrero de 1986, un día lunes. Esta historia también ocurre un 17 de febrero, también un día lunes, pero del año 1936. En pleno centro de Valparaíso, entre la esquina de calle Carrera y Chacabuco, comienza el incendio en las bodegas de la compañía cinematográfica ítalo-chilena. Se comienza a incendiar, el incendio se propaga a los pisos superiores, el cual tiene que ser declarado. Por ende, todas las compañías de Valparaíso asistieron a este siniestro. Ocurre que en el segundo piso y en el tercer piso de esta propiedad de calle Carrera, muchas personas arrendaban piezas y muchos de ellos no lograron escapar. Algunos saltaron desde el tercer piso, quedando fracturados o seriamente heridos. Pero como digo, muchos no alcanzaron ni siquiera a escapar. El saldo de esta tragedia fue de 36 personas muertas, 4 desaparecidos. De los 36 fallecidos, muchos de ellos no se pudo reconocer su identidad. ¿Y por qué digo que este lugar es especial? Porque esta tumba que está acá dice: víctimas no identificadas del incendio de Cayo Carrera del año 1936. Estos tours se tratan de esto, de recordar a aquellos que están en el olvido. Una persona no está muerta hasta que la olvidas. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a llegar al año 1891. Y aquí el patrimonio intangible es súper importante, el boca en boca, todo lo que van contando los viejos con cariño, como les llamamos nosotros. Porque justamente esta historia se sabe a raíz de las generaciones que se fue contando. En octubre del año 1891 fallece el pequeño, el niño Arturo Pisoni Valentini. Fallece de membrana. ¿Qué es lo que es la membrana hoy en día? Deficiencia respiratoria. Y podríamos decir que es acá donde parte esta historia en el cementerio de Playa Ancha. Porque este pequeño es sepultado en este mausoleo que estamos mostrando en este minuto. En esos años acá no quedaba guardia en la noche, el guardia llegaba en la mañana a abrir y luego en la tarde se retiraba. Y es así como una mañana llega el guardia y encuentra un ataúd acá afuera en la calle. Muy sorprendido, este hombre vuelve a insertar el ataúd a este mausoleo que está aquí en este lugar. Él pensó una broma o alguien trató de hacer algo malo en el cementerio. Con los días esto se volvió a repetir. El guardia llegaba en la mañana y nuevamente el ataúd acá en la calle fuera de su mausoleo. Y esto ya comenzó a llamar la atención de los guardias, las autoridades y la familia. Y la familia toma la decisión de encadenar el ataúd al interior del mausoleo. Por eso muchas personas conocen esta historia como la del encadenado, el niñito encadenado. Y a pesar de estar encadenado, cierta mañana, al llegar el guardia, aparece nuevamente el ataúd en la calle con las cadenas cortadas o reventadas. Ya esto gatilló que la familia tomara una drástica decisión. Sacan el cuerpo del niño Arturo Pisoni, con su ataúd obviamente, y lo trasladan en un destino desconocido. Creemos que puede estar en el Cementerio General de Santiago, dato que no hemos podido verificar hasta el día de hoy. Si usted escuchó por ahí que esto se trata de una niñita, de la niñita Valentina, no, lamentablemente no es así, porque un medio de comunicación presentó esta historia como la niña Valentina.
y no leyeron bien que en el mausoleo dice Valentini. Sale primero el apellido de la madre y luego Pisoni, que es el apellido del pequeño. Esta es una de las grandes historias que tiene el cementerio 3 de Playa Ancha. Si bien es cierto, lo más importante en el cementerio son las personas que aquí descansan, que sus familiares vienen a visitar, pero no hay que olvidar un poco el tema de la historia fúnebre. Por ejemplo, en el lugar donde estoy yo, hay dos ruedas que recuerdan un poco las carretas que traían a los fallecidos, o las carrozas también. Pero aquí viene un poquito el tema de la historia fúnebre. ¿Cómo la gente demostraba el poder antiguamente? Por ejemplo, si tú eras una persona de clase media, tu carreta o tu carroza era arrastrada por 2 caballos. Ya si tu carroza tenía 6 caballos, significa que la persona que era sepultada era una persona pudiente, de una situación económica mucho mejor. E incluso los más humildes, los más pobres, eran traídos livianamente en un carretón. En un carretón se traían a los cementerios. Y también hay algo, una tradición que se mantiene en el tiempo, que yo creo que todos nos hemos dado cuenta que la gente asiste de negro a los funerales. Bueno, cuenta la historia por ahí, un poquito de dónde nace esta tradición. Obviamente el negro representa un poco el respeto, el luto. Pero antiguamente, muchos años atrás, la gente tenía una creencia un poco extraña. La gente creía que la persona que era sepultada, el alma los podía seguir hasta su casa. Y como lo conocemos en Chile el término, los podría penar. Es por eso que antiguamente los funerales se hacían de noche y la gente venía de negro. Entonces la gente pensaba, y dentro de sus creencias, si voy de negro y en la noche, el alma no me va a identificar y no me va a ver. Y es por eso que se crea un poco esa tradición. Hoy en día se mantiene, pero ya es por el tema del respeto. Como decía, estas ruedas aquí representan un poquito las carrozas o las carretas que antiguamente se traían los fallecidos al cementerio 3 de Playa Ancha.